Buenas tardes, mis hermanos. Les habla su hermano Fernando Gutiérrez y vengo a traerles palabra de nuestro Padre Celestial, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de comenzar vamos a ponernos todos en las manos del Señor. Oh Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, estamos aquí reunidos para pedirte que por medio de tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento y nos des la sabiduría para poder comprender, discernir y entender esta palabra que tú nos enseñas en tus sagradas Escrituras. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, esta enseñanza la he titulado La salvación no se pierde. Sí, mis hermanos, vamos a comenzar. Jesús entregó su vida como rescate por todos, por toda la humanidad. Esto comprueba que la muerte de Jesús fue a nuestro favor, como un sacrificio para perdón de los pecados y la vida eterna. Él pagó el precio para la redención humana, rescatándonos de la condenación por la desobediencia de un hombre. Ahora glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y espíritu, porque somos de Dios, somos hechos de Dios. Sí, mis hermanos. Vámonos ahora para Romanos 8, 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39. Y dice así: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, mis hermanos, esto lo conseguimos en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Sí, mis hermanos, así como le estoy diciendo, Jesús redime, rescata, libera y salva, entregando su vida por muchos, y ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios en Jesucristo. Esto quiere decir que tenemos la redención asegurada, creyendo en mi único Salvador Jesucristo. La salvación Jesús nos la da como regalo inmerecido. Y la tenemos, porque la tenemos. Ahora, ¿por qué la tenemos? Porque es nuestra. Jesús no se ganó la salvación en una partida de póker. Jesús la obtuvo entregando su vida y derramando su preciosa sangre. Por tanto, la salvación no se pierde, porque el sacrificio de Jesús fue un hecho consumado. Y si fue consumado, fue Él el que la obtuvo. Ahora vámonos para Hechos, capítulo 4, versículo 12. De hecho, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual seamos salvos. Solo Jesucristo quitó la muerte y nos sacó a la luz, inmortalizándonos por el Evangelio para darnos vida eterna. Jesucristo nos dio la salvación, pero debemos confesar que Jesús es mi Señor y Salvador, y que Dios levantó de los muertos. ¿Por qué debemos confesar? Porque todos los seres humanos tenemos la voluntad propia.
Sí, mis hermanos, tenemos voluntad propia, o sea, un libre albedrío. Jesucristo nos enseña quién es el camino, la verdad y la vida eterna. O tú verás si escoges el atajo, la mentira y la muerte eterna. Parece que es más fácil, ¿no? Pero ¿de dónde lo conduce? A la muerte eterna. Por eso es que los atajos no hay que cogerlos. Hay que ir por el camino correcto, que es Jesucristo. Nada de atajos. Camino limpio, sin manchas y sin arrugas. El impío se complace en el placer de su carne, que es el mismo pecado, y le impide ver la salvación que nos regaló Jesucristo. Por eso les digo, la salvación no se pierde. Aquellos que dicen que se pierde están equivocados. La salvación no se pierde. Vámonos para 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. La salvación que nos dio Jesucristo tiene carácter de eternidad y es perpetua. El hombre es esclavo del pecado y de sus consecuencias. En Jesucristo tenemos la redención por su sangre y el perdón de pecados. Por tanto, debemos de nacer de nuevo, ser criaturas nuevas para el Señor, dejar el hombre viejo sepultado, porque Jesucristo nos da el perdón, según las riquezas de su gracia. Entonces, seamos nuevos, bauticémonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pidamos perdón por todos los pecados. Estemos listos, porque el momento no lo sabemos en qué nos puede llegar y en dónde nos puede llegar. Entonces estemos preparados para ese momento. Recibir a Jesucristo en nuestro corazón y tenerlo ahí en amor, porque Jesucristo es amor. Y si Él entra en mi corazón, todos seremos con amor hacia con los demás. Sí, mis hermanos. Ahora vámonos para 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Nosotros fuimos rescatados por Jesucristo. El precio no fue oro o plata. Jesucristo es quien dio. Jesucristo es a quien Dios exhibió como propiciación por su sangre mediante la fe para dar justicia. Por eso la salvación nunca se pierde. ¿Saben por qué la salvación nunca se pierde? Porque la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nunca se pierde. Todo aquel que practica lo malo es transgresión para Dios. Y el que sabe en su entendimiento hacer lo bueno y no lo hace, también está en pecado. Sí, mis hermanos, porque si esa persona, un cristiano, que vea a otra persona, sea cristiana o no sea cristiana, y pueda él hacer algo por esa persona, teniendo recursos para hacerlo o su físico para hacerlo, como un ejemplo de correr a levantar a una persona que se caiga. Y uno sabe que se cayó y se queda quieto mirándola para ver si se le va a levantar o no. No, hay que correr a levantarla si es un anciano, si es una viejita, si es una mujer. Pero hay que hacerlo. Que uno tenga la facultad para poder hacerlo. Si puede hacerlo, hágalo. Porque si no lo hace,
también está pecando. También está pecando porque usted conoce cuando sí debe hacer. Ahora vámonos para Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Este versículo nos enseña que dentro del cristianismo se encuentran muchos anticristos que se proclaman creer en Jesucristo, pero que verdaderamente no lo son. Verdaderamente no lo son. Ellos salen de nosotros, pero no eran de nosotros. Si fuesen de nosotros, permanecería en nosotros, pero se van saliendo porque ellos no pertenecen a Jesucristo. Ellos se infiltran como seguidores de Jesucristo. Ahora, los cristianos creyentes conocemos que Jesucristo es nuestro Salvador, porque ninguna mentira sale de la verdad. No tiene sentido si no consideramos la santidad de nuestro Dios, 3 veces santo, 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 santo. En esto, o en estos atributos, también está el ser nosotros santos, para llegar a la perfección ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Él es 3 veces santo. Con solo nosotros ser una sola vez santo, con eso basta para llegar nosotros a la presencia de nuestro Dios. Seamos santos, como lo fue Jesucristo. Santo, santo, santo. Bueno, ahora vámonos para Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. La salvación no significa decir yo soy salvo. La salvación es el final del camino, de la verdad y de una vida eterna en Jesucristo. Con vestiduras blancas y sin arrugas ante la presencia del Padre Celestial. Y santo, como le acabo de decir ahorita, para la perfección. Si logramos vencer como lo hizo Jesucristo, nos sentaremos en el trono de Jesucristo. Vea lo que nos dice Jesucristo. Si nosotros logramos vencer como lo hizo Jesucristo, nosotros nos sentaremos en el trono de Jesucristo, en el trono de Él. Como Él, o sea, Jesucristo, logró vencer y se sentó en el trono de su Padre. Entonces Él nos da también esa oportunidad, que si vencemos nos sentamos en el trono de Él. Sí, mis hermanos. Vámonos ahora para Hebreos 10, 26, capítulo 10, versículo 26. Aquel cristiano que se bautizó y recibió el conocimiento de la verdad y llegase a pecar voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha tratado de asegurar su entrada al cielo, practicando innumerables costumbres, tradiciones, supersticiones, ritos, idolatrías, queriendo sustituir lo que dice Jesucristo en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo dice Jesucristo. Entonces, dejémonos de idolatrías,
de ritos, de todas esas cosas que son del enemigo, son diabólicas. Eso no llevan sino al camino de perdición, al camino de muerte. A eso es que lo llevan a esas personas. Tienen placer por unos días aquí en la tierra, pero por una eternidad condenación por haber practicado lo que le abomina a Dios, lo que es abominación para Dios. Ahora vámonos para Hebreos capítulo 6, versículo 4 y 6. Es imposible que aquellos que fueron iluminados con el don celestial y el Espíritu Santo, y asimismo aceptando la palabra de Dios, recayendo o recayeron o recaen, siendo otra vez aceptados para arrepentimiento, pero no saben que están crucificando al Hijo de Dios para su persona y exponiéndolo a las blasfemias. Sí, mis hermanos, si yo recibí a Jesucristo y yo caigo en pecados mortales, yo estoy haciendo que vuelva otra vez Jesucristo a hacer el sacrificio que hizo ya por mí, para que me vuelva a perdonar. Y eso no está bien, porque estamos trayendo al Hijo de Dios otra vez a la tierra a que vuelva a sufrir lo que Él sufrió espiritualmente. Ya no va a vendré físicamente, pero espiritualmente lo vamos a traer para que vuelva a hacer el sacrificio y pueda otra vez perdonar. Entonces nosotros tenemos que dejar de pecar pecados mortales. Porque yo no voy a decir que sí vamos a tener pecados, pero debemos de evitar pecados mortales que nos condenen, que tengamos que traer a Jesucristo otra vez, a que vuelva a hacer el sacrificio. No, mis hermanos, eso no se debe hacer. Ahora vámonos para Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Qué nos espera a nosotros si no divulgamos la palabra de Jesucristo? ¿Qué nos espera? Si tú conoces la palabra de nuestro Señor Jesucristo y tú no la divulgas como la estoy haciendo yo ahorita con ustedes, yo esto que estoy divulgando. Estoy diciéndole cómo para hacer, cómo puede hacer y cómo vas a hacer. Hay que divulgarla. Ese es el compromiso que Jesucristo nos dejó. Y hacer discípulos a todas las naciones. Y no hablamos de esa salvación, tan grande, la cual nos anunció el Señor Jesucristo, y de testigo los que la oyeron, sus apóstoles. Todos ellos fueron los que oyeron a Jesucristo hablar aquí en la tierra. Eso eran los testigos. Todos los seres humanos tenemos la salvación a nuestro alcance. Y lo que debemos hacer es abrir el corazón, invitando a nuestro Señor Jesucristo para que Él more en mí. Así recorrer el camino en Jesucristo para lograr esa salvación tan grande. Aquí la vemos como una palabra, salvación. Pero hay que meternos en ella, en persona, para saber lo grande y inmenso que es esa salvación. El sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz y el regalo que nos dio vida eterna. Es una salvación supremamente grande. Ahora vámonos para Mateo 24, 11, 13 y 23 y 24. Se levantaron falsos predicadores de los 5 ministerios que dejó Jesús. O se levantarán falsos predicadores de los 5 ministerios que dejó Jesús. Aquí en la tierra.
porque dejó 5 ministerios aquí en la tierra. Y engañarán a muchos, predicando el mismo evangelio, pero distorsionado. Y si alguien distorsiona la palabra de Dios, entonces está predicando un evangelio diferente. Aunque comiencen con lo que dice la Biblia, pero lo distorsionan todo. Están llevando a las personas con un evangelio diferente, en el que muchos creerán, y de esta forma la maldad crecerá, y muchos darán la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Y saldrán muchos proclamándose ser el Cristo, y harán grandes milagros que engañarán a muchos, y aún hasta los escogidos, sí, mis hermanos, hasta los escogidos caerán, porque el engaño es tan perfecto, o tan casi perfecto, que la gente, muchos ignorando, muchos sin saber, muchos no conociendo la palabra, y muchos que la conocen, como los que son escogidos. Vámonos ahora para 1 de Corintios, capítulo 9, versículos 25 y 27. Primera de Corintios. Cinco 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Sí, mis hermanos, todas son hechas nuevas. Todos aquellos que luchan sin Jesucristo se niegan a sí mismos muchas cosas. A la verdad, terminan con una corona corruptible, pero si perseveramos en Jesucristo, es para recibir una corona incorruptible, en la presencia de Jesucristo. Los cristianos debemos correr para llegar a un objetivo, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo pongo mi cuerpo en las manos de Jesucristo, porque no sea que yo, siendo vocero para otros, venga yo a ser condenado, porque la única protección es estar en la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras nos enseñan que Jesucristo dijo: "Y haced discípulos a todas las naciones", enseñándoles el precio que Jesús pagó en la cruz, que fue entregar su vida por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Ahora la salvación no se pierde, tenemos que perseverar para llegar al fin y ser salvos. Si la salvación se perdiera, entonces sería vano el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque el sacrificio de Jesucristo fue para darnos salvación. Ahora ustedes, mis hermanos, se preguntarán: si la salvación no se pierde, entonces estamos todos salvos. De ninguna manera. Jesucristo nos enseña que su sacrificio es para todos, pero para todos aquellos que reciben a Jesucristo en su corazón y pidan perdón por sus pecados. Nosotros debemos hablar siempre de la salvación y cómo se debe de lograr. Ese manual es la Biblia, mis hermanos. La Biblia, usted busque la Biblia, que ahí va a encontrar todo lo que es la salvación. Léenla, que en ella se encuentra la salvación. Cuando alguien no cree en Jesucristo y muere, la salvación no se pierde. Lo que se pierde lastimosamente es su alma. El no creyente, el que no quiso creer en Jesucristo, el que no quiso aceptar a Jesucristo. Entonces se pierde el alma de esa persona.
La salvación no. Es el alma de la persona a la que se pierde. Que es lo que todo verdadero cristiano se niega a dejar perder, porque él reconoce que si muere en Jesucristo, su alma se gozará con el Señor. Sí, mis hermanos, se gozará con el Señor. Se gozará con el Señor. Entonces, vámonos para Romanos 10, capítulo 10, versículos 9 y 10. Vámonos, Romanos. Romanos 9, 10, Romanos 10. Y dice así: vamos a hacer esta oración de fe. Vamos a entregarnos a aquellas personas que quieren entregar su vida a Jesús. Hagamos esta oración de fe. Y esta oración de fe comienza así. Repitan conmigo. Van a repetir todo hasta cuando yo les diga ya. Que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Repita: Señor Jesús, hoy reconozco que tú entregaste tu vida por mí para darnos salvación y el perdón de mis pecados. Estoy aquí ante ti arrepentido de todas las transgresiones que he hecho y te pido que me perdones. Te entrego mi vida para que tú la administres el resto que me queda de ella. Reconozco que soy un pecador y solo tú, con su sangre preciosa, me has perdonado. Señor Jesús, mi corazón lo he abierto para que tú entres en él y cenes conmigo, porque seré tu hijo a partir de hoy. Te pido, Señor, que me anotes en el libro de la vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si hicieron esa oración, han comenzado en el camino correcto. Te has puesto en la meta de salida, o sea, en el momento de salida con Jesucristo. Tú empezaste ahora, estás saliendo en el camino correcto, vas por el camino de Jesús. Sigue ese camino para que tú encuentres lo que tú anhelas, ser salvo. Sí, mis hermanos. Les voy a contar, les voy a decir esto. Vamos a leer en Mateo 7:21. Vamos a leer en Mateo 7:21. Mateo 7:21. Capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Entendieron esa? No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. La oración de fe es el prólogo para comenzar una vida nueva en Jesucristo. ¿Por qué? Porque es que hay muchos cristianos que creen que con la oración de fe están salvos. Ya hice la oración de fe y estoy salvo. No, Señor, no estás salvo.
porque la palabra nos enseña esto. Si usted ve en el versículo de Romanos, en el versículo 9, en la parte de abajo dice, serás salvo. Serás. Mas no dice eres, sino serás salvo. Mas no dice eres salvo. Y al decir serás salvo es porque quiere decir que si logramos mantenernos en la cobertura de su palabra y morimos en Jesucristo, entonces lo que nos queda es oír las trompetas cuando Jesucristo venga por su iglesia, para poder decir que Jesucristo me ha dado la salvación. Entonces, no piense que porque hiciste la oración de fe, ya usted está salvo. No, ese es el prólogo, ese es el camino, como te lo dije anteriormente. Usted empieza a caminar con Jesucristo, pero tenemos que perseverar hasta llegar a ese momento que cuando venga Jesús por su iglesia y se oigan las trompetas, su iglesia, los que estamos en Cristo Jesús, son los que la vamos a oír y seremos levantados a través de su poder y transformados. Mas aquellos que no la oyen son aquellos que no quisieron y que no abrieron su corazón para presentárselo a Jesús. No quisieron creer en Jesucristo, porque Jesucristo estuvo aquí en la tierra en carne y hueso. Ahora está en la diestra del Padre, allá, con el poder y el poder de todo lo que le dio el Padre. Por eso es que su nombre es sobre todo nombre. Entonces, no estamos salvos si no andamos en Jesucristo, porque la salvación la vamos a conseguir es al final. Es al final, que es la que nos va a dar Jesucristo. Él es el que da la última palabra. Ahora, mis hermanos, vamos a leer un versículo. Ahora que estamos en esta situación que tenemos con esta pandemia que nos está llevando a un extremo bastante grave, vamos a hacer esta oración a nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ojo lo que nos dice nuestro Padre Celestial. Esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y dice así: dice Jehová Dios, nuestro Padre Celestial, si se humillare mi pueblo, o sea, su pueblo es el mundo, toda la humanidad, si se humillare toda la humanidad, sobre el cual mi nombre es invocado, sobre el cual mi nombre es invocado. Aquellos que creemos en Él, estamos invocando el nombre de Él. Todo cristiano, todo creyente en Jesucristo está invocando el nombre de Jehová. Por eso dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y nosotros lo estamos invocando en estas palabras que estamos diciendo. Y oremos, y oremos. Tenemos que seguir orando, doblar rodillas y orando por esta pandemia que tenga que salir de aquí, que Jesucristo la saque de esta tierra. Y buscar en mi rostro, tenemos que buscar su rostro, así no lo veamos, pero nosotros lo buscamos a través de nuestro Cristo Jesús, vemos su rostro, porque el rostro de Cristo Jesús es el rostro de Dios. Él vino aquí en la tierra y aquí bajó Dios en ese cuerpo de Jesucristo. Y a través de ese rostro vemos a nuestro Padre Celestial.
y se convirtieren de sus malos caminos. Sí, convirtámonos de esos malos caminos que tenemos, esas homosexualismo, lesbianismo, matando a los bebés antes de nacer, matando gente, mentiras, fornicación, de toda inmundicia hay, que ya esto poco a poco se va pareciendo a Sodoma y Gomorra. Y eso es lo que pasa con esta humanidad. Tenemos que, y se convirtieren de sus malos caminos. Esos son los malos caminos que tenemos que nosotros que salir de ellos y dedicarnos a Cristo Jesús. Verá que nos tendrá una vida mejor, en abundancia y sin nada de tanta maldad. Entonces yo, dice Jehová, yo oiré desde los cielos. Es cuando nos viene Él a oír, porque si no lo hacemos como Él nos manda, no lo vamos a oír. De esa manera es que Él nos oye humillados ante la presencia de Él, para que Él pueda tener misericordia de nosotros. Y perdonaré sus pecados. Ojo, no solamente para que saque esta pandemia, sino que también nos perdona los pecados. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial nos perdona los pecados. Y vea lo que dice al final. Y sanaré su tierra. Porque esta tierra es de nosotros, nos la dio nuestro Padre Celestial. Y sanaré su tierra. Y esta tierra es la que tiene que sanar. Porque esta tierra es la que está maldita. Pero por su sangre Él la sana, saca toda pandemia, toda enfermedad, todo lo que haya en el mundo de abominación sea sacado y tirado a los profundos abismos. Por eso, mis hermanos, oremos, que es lo que nos pide Jesucristo, nos pide nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así dijo Jehová, el mundo tiene que arrepentirse de sus pecados, para que se den de cuenta que el mundo no es una evolución, sino una creación de Dios. Sí, mis hermanos, una creación de Dios. Y que hay un Dios supremo al que le debemos adoración. Así que, mis hermanos, oremos. Cada miembro de su familia doblen rodillas allá en sus casas. Y oremos para que el mundo, para que Dios tenga misericordia de la humanidad y regrese su mano poderosa al mundo, para que el enemigo saque sus garras de donde nosotros permitimos que la metiera por las abominaciones que cometemos contra nuestro Padre Celestial. Nosotros mismos hacemos que el Padre saque su mano del mundo para que el enemigo meta sus garras y haga lo que está haciendo. Entonces, oremos. Ahora la familia, porque a Jesucristo le gusta es que la familia sea reunida y oremos en familia. Ahora podemos orar en familia. Oremos para estar preparados. En cualquier momento nosotros podemos fallecer, pero tenemos que estar preparados para la presencia de Jesucristo. No irnos como cuando un pajarito se muere, o un perrito se muere, o un gatico se muere. Pero esas son mascotas, esos son animales que dejó Dios. Nosotros somos anchura de Él, somos criaturas. No, ya no somos criaturas, somos hijos. Los cristianos somos hijos de Dios si estamos andando en el camino correcto. Por eso, Padre mío, ten misericordia de nosotros. Así es, mis hermanos, ten misericordia de nosotros. Porque no hay otra cosa que hacer sino eso. Pedirle que tenga misericordia. Seguir orando, seguir batallando, seguir avanzando. Seguir en el camino correcto. Entonces, mis hermanos,
Esto es todo por el momento. Les doy las gracias por haberme oído. Y muchas bendiciones para todos aquellos que me oyeron y me vieron. Que Dios los bendiga. Vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Gracias, 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 Cristo Jesús. Y que la gloria y la honra sean para nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.